El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Al celebrar la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor, sé perfectamente que una de las cosas que más nos llama la atención, pues, es poder ver a Cristo con su rostro resplandeciente, con sus vestiduras blancas. Sé perfectamente que eso es una de las cosas que más nos llama la atención, pero quiero pedirles que también nos fijemos en otro detalle que presenta el Evangelio en esta mañana. El hecho de que una voz sale de aquella nube y el hecho de que les dice a los discípulos, y nosotros somos los discípulos, nosotros hoy estamos en esa montaña escuchando al Señor, y esa voz nos dice: Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y yo quiero, fíjense, que nos detengamos en ese detalle, en eso que nos cuenta el evangelista Marcos, en esas palabras que salen de la nube. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. ¿Qué significan esas palabras? Y cualquiera diría: pues Padre, esas palabras están más que claras, pues que Jesús es el Hijo de Dios y que tenemos que escucharlo. Sí, es verdad. Pero fíjense, yo quiero que tengamos presente algo. Quiero que tengamos presente lo que implica escuchar. Sabemos bien quién es Jesús, ese que se transfigura. Pues el mismo Dios está diciendo: es mi Hijo. Lo sabemos bien. Sabemos bien que lo que quiere Papá Dios es que lo escuchemos. Pero ¿qué implica eso? ¿Qué significa escuchar al Hijo de Dios? Pues que leamos la palabra, Padre. Pues que estemos atentos cuando alguien nos lee la Biblia, cuando estamos en misa y se están proclamando las lecturas. ¿Qué implica verdaderamente escuchar? En este momento ustedes me están escuchando a mí. ¿Y qué actitud tienen ustedes? ¿Qué implica escuchar? Miren, ahorita yo estoy hablando y allá afuera están pasando vehículos. Pero ustedes, yo estoy seguro que ni cuenta se dieron que pasaron vehículos, pasó una moto, pasó un vehículo. ¿Por qué? Porque su atención está precisamente en aquel que están escuchando. Escuchar implica no solo que entre un sonido por nuestro oído. Escuchar implica que nosotros verdaderamente prestemos nuestra atención a aquello que se nos está diciendo
y que seamos capaces de recepcionar aquello que se nos está diciendo. Escuchar es todo un proceso. Si de pronto el vehículo que está pasando no es un vehículo pequeño, sino que es un camión o un perifoneo, como acostumbran normalmente pasar casi en todas las iglesias, si de pronto es un perifoneo y está el padre hablando o está el coro cantando y está el perifoneo allá afuera, se subió de tono aquel sonido de allá afuera, no escuchamos ni aquello ni escuchamos aquí adentro. Cuando nuestros oídos tratan de captar dos cosas a la vez, es difícil escuchar. Cuando nuestros oídos se afinan y se centran en una sola cosa, aunque hayan otros ruidos, es fácil captar y escuchar. Escuchar al Hijo de Dios implica que aunque hayan muchas voces más en el mundo, en la sociedad, nosotros no tenemos por qué seguir esas voces. ¿Cuántas voces hay en la actualidad? No lo sé. Voces de iglesias falsas, voces de personas que se presentan como los que nos van a salvar de tantas crisis, voces de los vicios, de drogas, la voz de la diversión, la voz del pecado, la voz del mundo, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuántas voces hay? Y en medio de tantas voces también está la voz de Dios. Y nosotros no tenemos por qué escuchar otras voces, sino que nos tenemos que centrar en la voz de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandato divino, escúchenlo, es un mandato de Papá Dios. En este día en que celebramos nosotros la transfiguración del Señor, no solo nos quedemos así, perplejos, asombrados, al ver a Cristo transfigurado, que nos esforcemos sobre todo por escuchar, por afinar el oído del corazón y escuchar a ese Jesús que hoy nos está dando una prueba clarísima de que sí es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Este es mi Hijo, está aquí en medio de nosotros, escuchémoslo.